Hermanos, muy buenas noches o buenas tardes. Tengo aquí 5 de la tarde, 59 minutos. Y bueno, hoy día es agosto 11 del 2022 y vamos a continuar entonces con nuestro estudio acerca de la reforma en Ginebra, que tiene que ver mucho con la historia del nacimiento prácticamente de la reforma, valga decir, nacimiento del protestantismo, sus efectos, cómo fue las condiciones. Puse ayer en mi blog cómo la situación política en Ginebra dio lugar a que se instale o se imponga de una manera abrupta, agresiva, la reforma en Ginebra, no tanto por una campaña de evangelización, sino más bien como una decisión política de parte del Concilio de Ginebra. Eso lo hablamos ayer. Eh, Algo muy importante saber es que política y religión van de la mano. Antes era más, ahora también, pero no tanto. Pero si uno era un político en el gobierno, en los reinos que había, tenía que haber religión. Y religión era la parte importantísima. El Sacro Imperio Romano. ¿Cuánto tiempo duró el Sacro Imperio Romano? Sacro Imperio Romano duró 1000 años. Prácticamente era el milenio terrenal. Muchos han interpretado cuando la Biblia, cuando Juan habla en sus cartas a las 7 iglesias de un milenio, está hablando prácticamente del Sacro Imperio Romano, porque empezó en el año 800, termina en el año 1800 y algo. O sea, prácticamente 1000 años. Prácticamente 1000 años. O sea, durante el Sacro Imperio Romano sucede la Reforma. Fíjese, Europa cambia. El poder papal se resquebraja. No pierde el poder el Vaticano. La Iglesia Católica no pierde el poder, pero su poder es muy herido. Fíjense, se ha golpeado su herido. Políticamente Europa se divide eh, y toman la reforma muchos príncipes europeos como una excusa muy bien fundamentada para salirse del poder papal. La religión cristiana en el occidente queda dividida para siempre. Y eso lo vemos ahora. En ese entonces, ni Lutero, yo creo que ni Calvino, ni ninguno de los reformadores pensaban que iba a haber una explosión de sectas herejes en el siglo XIX y XX en un país llamado Estados Unidos, porque no existía los Estados Unidos. Estados Unidos existe después, unos 200 años después existe Estados Unidos. O sea, nadie envisionaba algo que iba a pasar en las Américas. Estamos hablando de 1500, 1600. Para 1600 recién empiezan a llegar algunos colonos ingleses, escoceses, a las costas eh, orientales del norte de Norteamérica, conocidos como los puritanos y los calvinistas de Inglaterra. Pero aún así nadie se imaginaba lo que iba a pasar después. Europa estaba todavía recibiendo los efectos de la reforma. Entonces, ya sabemos, de acuerdo a lo que estudiamos ayer, esto es muy importante, que según dice aquí, ¿dónde está? Ya estudiamos ayer eh, que en el año, ¿cómo está? Aquí está. En 1536, mayo 21 de 1536, la Asamblea General de la ciudad de Ginebra firma una ley estableciendo la religión protestante como la religión de Ginebra legalmente.
por la Asamblea General. Ellos dicen la Asamblea votó unánimemente que van a vivir en la santa ley del Evangelio y de la palabra de Dios, y al mismo tiempo van a rechazar las misas y otras ceremonias y abusos papales como las imágenes y los ídolos. Miren, la Asamblea General de Ginebra hace eso. ¿Pero por qué hace eso? Farel predicó. Era un tipo casi como John Knox. Pero no fue eso lo que sucedió, lo que trajo la reforma. Lo que trajo la reforma fue la violencia política de los montoneros protestantes contra las iglesias católicas romanas de ese entonces, donde entraron a destruir todas las imágenes, todos sus ornamentos católicos, y fueron de una forma muy agresiva. Además, estaban amenazados por la invasión del duque de Savoy. Y pidieron a Bern, al cantón de Bern, que eran protestantes, que les ayuden. Pero Bern, que era protestante, cuando entran, sucede lo que sucedió. El concilio, la Asamblea General de Ginebra, no sabían qué hacer, porque los protestantes se volvieron realmente hasta cierto punto terroristas, armados con garrotes, con palos, destruyeron todas las iglesias interiormente. Prácticamente dejaron vacías de lo que antes era iglesias llenas de imágenes, estatuas, rosarios y un montón de cosas, reliquias. Prácticamente los protestantes, yo diría terroristas porque sembraron terror, transformaron Ginebra. Lo hicieron una ciudad totalmente, muchos llaman insípida. Y esto es algo interesante porque hasta ahora está así. Muchas personas que van a ver como turistas la iglesia de San Pierre, por ejemplo, y comparan con lo que antes era la Reforma, decían, ¿esto qué es? Frío adentro, tétrico, nada de ornamentos. Prácticamente, dijeron, los protestantes hicieron de Ginebra y de las iglesias un lugar vacío y feo. Así lo dicen. Frío. Y bueno, llegó el momento en donde la asamblea dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Prohibieron las misas para evitar de que haya más violencia. Hasta que, bueno, comenzaron ellos a pasar leyes para evitar la violencia al punto en donde ellos prohibieron, no, exigieron ya una ley en donde los sacerdotes tenían que asistir a escuchar los sermones protestantes en Ginebra. El que no quería escuchar inmediatamente era expulsado de la ciudad. Se comenzaron a registrar conversiones de sacerdotes católicos a la Reforma. Este es el punto principal. ¿Cómo saber que esas conversiones eran realmente de corazón o solamente por motivos de seguridad? No se sabe. No se sabe si eran conversiones en donde ellos decían, bueno, aquí lo único que me consta y me queda es convertirme. Mi corazón siempre va a ser católico, fiel a la Iglesia Católica, fiel a la Virgen María, y solamente voy a, de exterior y de palabra, ser protestante, pero mi corazón y mi mente es católico romano. Y bueno, nadie va a saber, eso es en la mente, así como muchos judíos se convertían al catolicismo, pero en su mente eran católicos, en su corazón eran judíos hasta la muerte, pero decían somos católicos, para evitar la persecución. Algo muy parecido pasó en Ginebra. Se casaban, se convertían al protestantismo católicos para casarse, o católicas se convertían al protestantismo también. ¿Cómo saber que eran genuinos? No se sabe. Eso ya está entre ellos, Dios y su corazón de ellos. Pero no sería raro, porque ha sucedido siempre que muchas conversiones fueran solamente falsas y solamente por interés o cuidado o protección. Entonces, justo en ese momento en donde mm, el duque de, dice acá, de Savoy quería otra vez invadir Ginebra, entonces el cantón de Bern envía sus soldados otra vez. Ellos no querían de que Bern
tome posesión de Ginebra o tomando como excusa, te vamos a defender y luego pasen a ser parte o tomar o imponer la religión protestante. Pero así sucedió. No había otra forma, ¿no? Y la Asamblea General vota y dice y adopta la religión protestante. O sea, a partir del 21 de mayo de 1535, o 36, perdón, eh, Ginebra se convierte en un cantón protestante, al igual que Bern. Y ahí empieza la reforma. Se dan cuenta que no tiene nada que ver, aunque ya estaban predicando, pero no tiene que ver a una conversión espiritual en donde toda la gente se sometió al Evangelio. No, recuerde que el catolicismo es cristianismo. Eso yo quiero que entienda. Muchos de los que no conocen la historia asumen que eran gente pagana. No, 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 no eran gente pagana. Que las prácticas eran diferentes. Pero eran católicos. Ellos creían en la Trinidad, creían en la religión católica, es cierto, pero cristiana, ¿no? Obviamente en los santos, estatuas, en el rosario, la Virgen María, obviamente. Para los protestantes eso era idolatría. Para los católicos lo que hacían los protestantes era herejía. Y por eso se peleaban a golpes, a garrotes, de una forma brutal, ¿ok? Sí, o sea, en ese momento en Ginebra pasar o caminar, usted tenía que estar bien armado con un palo en la mano o ir en grupo, porque si iba solo y sabían que era protestante, lo mataban. Y si usted era católico, también. O sea, ese era el amor entre grupos que decían creer en Dios. Catolicismo no era pagano. Eso hay que tener en cuenta desde el punto de vista histórico. Para los protestantes, inclusive hasta ahora, lo llaman así, totalmente es un insulto, sinceramente, no es correcto. Que no crean en las imágenes, que no crean en el otro es diferente, pero no eran paganos. Paganismo no reconoce a Cristo. Los católicos reconocen a Cristo, históricamente. No hubo reforma en Ginebra hasta 1536. Antes de eso, Ginebra no era pagano, era católico, que era diferente. ¿Ok? Hay que entender eso. Antes de Lutero, Europa era católico, no pagano, que es diferente. No existía aquí presbiterianismo, porque el presbiterianismo viene 30 años después y no viene a Ginebra, va a Escocia. O sea, todo eso hay que tener en mente bien. Mucha gente piensa o asume, el cristianismo empieza con protestantes. No, no empieza con protestantes. Protestantismo viene en 1500. Antes de eso, ya había cristianismo. Obviamente, nunca hubo un periodo en la historia donde no hubo cristianismo. No, no, nunca hubo. Eso dicen las sectas. Por ejemplo, mormones que nacen en Estados Unidos dicen eso. Adventistas dicen eso. Testigos de Jehová dicen eso. Anabautistas dicen eso. Pentecostales dicen eso. Y eso es antihistórico. Porque de acuerdo a la historia no existía eso. Lo que no existía eran los reformadores. Pero ya estamos viendo aquí, 21 de mayo 1536. 21 de mayo 1536. 21 de mayo 1536 entra la Reforma de Ginebra. Adoptada por la Asamblea General legalmente. Legalmente. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿No? Antes de su muerte, Juan Calvino, ¿no? Recordó las condiciones desesperadas de la iglesia en Ginebra cuando por primera vez visitó la ciudad en 1536. Por primera vez, antes no estaba ahí Calvino. Calvino entra a Ginebra en 1536, meses después que la Asamblea General había adoptado la religión protestante como la religión oficial de Ginebra. Juan Calvino entra, y esto es lo que dice Juan Calvino. Cuando por primera vez yo llegué a Ginebra, entré a la iglesia, no había absolutamente nada ahí. Estaban predicando y eso es todo. Ellos estaban buscando eh, lo que estaban haciendo bueno era sacar a todos los ídolos y veía que estaban quemando las estatuas. Mira lo que hizo Juan Calvino. O sea, los protestantes, su negocio, parece al principio que era quemar estatuas, porque para ellos evangelio era quemar estatuas. Lo cual es totalmente, uno diría, no, pero está bien las estatuas, pero no es evangelio. Recuerden, no hay ninguna parte en el evangelio donde dice Jesús, vayan y quemen estatuas. Eso no es evangelio. ¿Ok? Eso quiero hacerlo bien claro. Pero eso es lo que estaban haciendo en Ginebra, cuando Calvino va y dice. Y para Calvino estaba bien quemar. ¿Y qué es lo que dice? Dice, pero no había reforma. Esta es la parte clave aquí.
Mira lo que dice Calvino. Calvino dice que cuando entra, después que la Asamblea General declara que la ciudad de Ginebra era reformada o aceptó la religión reformada en 1536, Calvino entra y mira que todos los llamados reformados, ¿no?, estaban quemando imágenes. Pero él vio que no había reforma. Esto es muy importante, porque esto nos indica de que una cosa es decir, ¿no?, por ejemplo, como hizo la Asamblea General, bueno, somos reformados, pero una cosa es ver si realmente eran reformados. Para Calvino no había reforma. Por más que quemen todas las estatuas, eso no es reforma. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo cuando uno conoce históricamente lo que es reforma, uno ya está cambiando y va conociendo lo que es verdad? Ok, ¿qué más dice Calvino? Dice lo que dice Calvino. Todo era un problema, estaba de patas para arriba, decía Calvino. Era un relajo lo que estaba diciendo, ¿no? Un descontrol, ¿no? Desorganización. Nada estaba bajo control. La memoria de Calvino de esta situación desesperante era realmente exacta lo que había pasado, es lo que dicen aquí. O sea, Calvino aún vio que exactamente eso fue lo que pasó. O sea, no estaba exagerando Calvino, ¿no? Cuando el clérigo católico dejó la ciudad de Ginebra en el verano de 1536, Ginebra se convirtió en una ciudad totalmente vacía de liderazgo religioso y pastoral. Por muchos siglos, Ginebra era católica romana, igual que la mayoría de Europa. Nunca fue pagana. Okay, no es que vinieron los reformadores y predicaron el evangelio porque antes no había eso. Eso es totalmente falso. Eso hay que dejar en claro bien. Eso hay que dejar en claro bien. Porque cuando no se sabe historia, se habla tonteras y no se sabe cómo hablar. Y la gente, generalmente en el evangelicalismo, que no les gusta leer, que no saben historia, que no saben teología, simplemente dicen amén, amén, amén. Y no es así. Nunca hubo un periodo, vuelvo a repetir, en donde no hubo cristianismo. ¿Ok? Siempre hubo cristianismo. Cuando Calvino entra en 1536, para él no había reforma. Para él solamente había un grupo de personas que estaban haciendo vandalismo, quemando estatuas. Eso no es reforma. Cualquiera puede quemar estatuas. Y no hay que ser reformador para quemar estatuas. Muchos de los que quemaban estatuas eran ateos, eran gnósticos, renegados, y también se metían a quemar estatuas. Eso no hace a nadie reformado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale el clérigo católico romano porque estaban los protestantes. Entonces la ciudad se quedó prácticamente como huérfana, diríamos así. Perdió su brillo, póngale así. Ya no tenía brillo Ginebra, parece mentira. El brillo lo traían los católicos. Pero una vez que hubo toda esa revolución, vandalismo, romper, quemar, asustar a las monjas y un montón de cosas, Ginebra cayó prácticamente sin brillo. Es como una casa sin ornamentos. La casa está, pero está vacía y fría. Algo así creo. Eso quiero que entienda. Ok, ¿qué más? Entonces, no había una constitución de la iglesia o un plan para instruir a los niños. Al no haber católicos romanos, al no haber sacerdotes, al no haber monjas, los niños parecían igual que cachorros de perritos. Caminaban, corrían, gritaban, así. O sea, se estaba paganizando. Desde el punto de vista histórico, la salida de los católicos estaba haciendo que Ginebra se vuelva a un paganismo, diríamos así. ¿Por qué? Porque nadie les enseñaba religión. ¿Se dan cuenta? Eso es historia, ¿ok? Quiero que entiendan eso es historia. Pero ahí no termina todo. ¿Qué más? Dice, ya no había misa. Los domingos, al no haber sacerdotes, ya no había misa, porque los sacerdotes son los que hacen la misa. No había estatuas. Estaban todos quemadas afuera. O sea, era un caos. Caminar por Ginebra, de lo que otrora fue un lugar bonito, con ornamentos, era prácticamente una ciudad abandonada, con muchas personas mendigas, pordioseros, gente de mal vivir. Fíjese, eso es historia, esos es los inicios de la Reforma. ¿Qué más? Lo que pasaba estaba entonces la masa había sido ya totalmente abolida. No había forma litúrgica para reemplazarlo. Fíjese, no había forma litúrgica para reemplazarlo. Eso prácticamente es un cambio cultural, lo que estaba pasando en Europa.
¿Me entiende? Un cambio cultural. La gente no sabía qué hacer. Decía, oye, ya no, ¿dónde están los curas? No, no hay. No hay misa tampoco. ¿Y ahora qué? Pues no sé. La mayoría de la gente era ignorante. La mayoría de la gente no sabía nada. Entonces, ¿quién va a tomar control de la ciudad? Estamos en un caos, exactamente. No hay gobierno. No hay instrucción religiosa. No hay algo que pueda reemplazar esto. Ginebra pasó un periodo de su vida muy terrible y eso pasó en muchas ciudades donde entró el protestantismo y sacó a la fuerza a todos los católicos romanos. Eso sucedió en Alemania, Escocia también. O sea, estamos viendo aquí el cambio cultural, político y religioso en Europa. Esto es así. Pero ¿qué más dice aquí? Dice aquí, entonces, la relación entre la iglesia y la ciudad de los magistrados no había sido definida todavía. Farel y los líderes de Ginebra rápidamente descubrieron que había una cosa para eliminar y era el orden existente religioso y al mismo tiempo construir un nuevo orden religioso. Ahora, aquí está la cosa muy importante que muchos no saben. Cuando se comienza a analizar el momento histórico de la Reforma en Europa, en 1536 en Ginebra, recuerden que la violencia entre los dos bandos fue real. La gente estaba atemorizada. Para ellos la religión, antes que vengan los reformadores, era una vida pacífica, normal, iban a la iglesia, la misa, recuerden los campanarios de San Pierre. O sea, la gente vivía normal su religión cristiana, católica, romana. Normal. Hasta que aparecieron los reformadores. Lo llamo reformadores, bueno, eh, vamos a poner qué nombre. Los protestantes sería mejor. Porque ellos vinieron a protestar contra el orden religioso católico romano en Ginebra. Es como que alguien vaya a su casa de usted, ¿no? Imagínense, rompan la puerta, ni siquiera le dicen, ¿puedo entrar? No, no, no. Abren la puerta, rompen, ven, mira, esa mesa, tíralo para arriba. Vayan a la cocina. Y en la cocina es el lugar apropiado. Diríamos, la mujer no quiere que se metan en su cocina. Van a la cocina, tiren todos los platos, esta cocina sácalo, saca esos cuadros, al baño también. Y usted está diciendo, ¿pero qué están haciendo en mi casa? ¿Qué está haciendo? Está quejándose. Sáquenla afuera. Ahora nosotros vamos a hacer aquí lo que nos da la gana. Y al final la casa queda totalmente... La casa está ahí. No destruyen la casa. Pero todo lo que está dentro está destruido. Así dejaron a Ginebra. Así dejaron a Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Farel dice, bueno, acá hay un problema. La gente no tiene liderazgo. Ellos están buscando. Entonces vamos a acabar de por sí de una vez con todo este orden. Y vamos a poner uno nuevo. Uno nuevo. O sea, tenían que inventar uno nuevo. Porque no existía. Lo que existía, lo destruyeron. Entonces tenían que reemplazarlo con algo. Obviamente. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Lo que existía, lo destruyeron. Y al no haber, tuvieron que reemplazarlo con algo. Esto es reforma. Esto es para que usted sabe dónde está parado su fe, por qué es reformado. Y si es evangélico, bueno, evangélicos no son reformados. Ellos son de otra especie estadounidense del siglo XX. No son parte de esto ellos. Pero es bueno que sepan también. ¿Cómo es eso de las divisiones por aquí y por allá? Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a crear uno nuevo. Entonces, lo que sucede es que Farel en su mente, cuando encontró a Calvino, porque Calvino vino a Ginebra, inmediatamente Farel dijo, lo entendió eso, bueno, Dios me mandó a Calvino. Así lo entendió. Cuando Farel por primera vez vio a Calvino en Ginebra, dice, oh, aquí está, véngase, sabes, yo creo que eso es providencial. Calvino, Dios te envió aquí. Y Calvino tal vez no tenía idea de lo que está hablando, y eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Porque él estaba solamente yendo a Ginebra para pasar de ahí a Estrasburgo, que también es parte de Suiza. No fue a Ginebra para quedarse, sino estaba de pasada, porque su meta era Estrasburgo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso fue en julio de 1536, 2 meses después, que la Asamblea General adopta el protestantismo como religión oficial de Ginebra, en Suiza. Ahora, Calvino no quería quedarse en Ginebra porque sus metas de Calvino era seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando en su vida personal, a avanzar sus estudios. Pero sin embargo, al ver Farel que Calvino estaba tímido, que no estaba indeciso, entonces Farel, siendo una persona muy impulsiva, Farel era impulsivo, era como Lutero, era como Knox, desesperado, impaciente, carácter fosforito, se prendía rápidamente, no aceptaba no, o sea, era una persona que no tenía tacto, él hablaba y no le importaba si a la gente le gustaba o no lo que decía, él simplemente decía lo que pensaba. Y bueno, cuando Calvino le dijo que no, bueno, Farel no era persona que le digan que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Farel agarra y dice, Calvino, si tú no te quedas en Ginebra, te advierto que el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Le amenazó. Le amenazó a Calvino. Y dice aquí, ¿no? Entonces, si no te quedas en Ginebra, entonces el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. O sea, le está diciendo, Dios te va a matar. Así que tienes solamente dos opciones. La primera, quedarte, y la segunda, quedarte. O sea, no tenía opción. ¿Y qué pasa? Y dice, el resultado de este encuentro dramático, realmente Calvino se quedó traumatizado, ¿no? Calvino se quedó de miedo, traumatizado. Dijo, mira lo que dijo Calvino, ok, me voy a quedar. O sea que Farel le impuso un miedo total en la mente de Calvino. Calvino no tenía otra forma de decir, bueno, si es de Dios y me va a matar, no, mejor me quedo. Y se quedó en Ginebra. Se quedó en Ginebra, 1536. Entonces, ¿qué le pasa? Por los próximos, eh, él se convierte entonces, Calvino, en el lector, profesor de teología, y de pronto se convirtió en el pastor de la ciudad, ¿no? Sobre los próximos 28 años, con la excepción de 3 años que se fue de exilio a Estrasburgo de 1538 a 1541, porque cuando llegó fue el 1536. 2 años después, en 1538, él es expulsado de Ginebra por 3 años, o sea, estuvo 1538, 39, 40, 41, por 3 años estuvo exiliado en Estrasburgo, también en Suiza, que era otro cantón, por 3 años nomás, pero luego regresa. Entonces, sumando su estadía que estuvo en Ginebra antes y después que regresó de Estrasburgo, entonces son 28 años que Calvino estuvo en Ginebra, cantidad de años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede está en que Calvino surge como el arquitecto principal, la figura principal, el líder principal, el constructor religioso, cultural de Ginebra, ¿no? Y de la iglesia, ¿no? Como el ministro más prominente y el teólogo más importante en la iglesia protestante francesa. Fíjese, o sea, Calvino llega a un estado de renombre en ese momento, ¿no? Calvino llega a un estado de renombre, conocido, respetado por la teología. ¿Se acuerdan que dije que Farel había dicho vamos a instaurar algo nuevo? Siglos de eh, cultura católica romana lo destruyeron y trae Calvino, y Calvino se constituye entonces el pastor de la ciudad y el teólogo principal de la Reforma. Esto era algo nuevo. Yo creo que entiendan esto. Por los primeros 1500 años no se conocía esto. Esto quiero que se quede bien en su mente. Esto era algo nuevo que estaba pasando. Empezó con Lutero en Alemania. Ahora Ginebra. Ginebra era una ciudad muy importante en el Sacro Imperio Romano. ¿Ok?
Eh, entonces Calvino llega a un lugar de prominencia en el aspecto político, social, cultural y religioso. Cuatro cosas principales. Se cambia la política, se cambia la sociedad, se cambian los valores, se cambia la cultura, se cambia la religión. Estamos en el año en el siglo XVI, ¿no? Una de las dimensiones más importantes del legado de Calvino fue consolidar la reforma en la ciudad y establecer instituciones religiosas que preservarían su teología y su visión distintiva más allá de su vida. Y es correcto. Cuando Calvino muere, ya después, su legado de Calvino no muere. Su legado palpable, concreto de Juan Calvino, ¿saben lo que es? Tuvo muchos legados. Pero su legado palpable de Juan Calvino, ¿cuál creen que es? Les doy solamente 30 segundos, a ver. 20 segundos, aquí tengo el reloj. 15 segundos. 10. 5. ¿Nadie sabe? 2 segundos. Ya, listo. Bueno, el legado más concreto de Juan Calvino en el mundo actual es algo que todo el mundo conoce. Los Estados Unidos de América. Ese es el legado concreto de Juan Calvino. Nunca nadie, tal vez ni él siquiera, hubiera envisionado. Pero los Estados Unidos de América es el resultado del legado trascendental de Calvino. Los otros legados vienen a ser Escocia, el presbiterianismo, lo que se conoce como presbiterianismo, que vino 30 años después, el puritanismo en Inglaterra, los hugonotes de Francia y también el sistema federal republicano de gobierno. Fíjese, todo eso de dónde viene, de Juan Calvino. Tipo odiado por los católicos romanos, inclusive por arminianos, por gente que no conoce su... John Wesley odiaba a Juan Calvino. Los luteranos odiaban a Juan Calvino. Los unitarios odiaban a Juan Calvino. Los anabautistas odiaban a Juan Calvino. Los de alumbramiento odiaban a Juan Calvino. Los seculares odiaban a Juan Calvino. O sea, todos odiaban a Juan Calvino, para que se den cuenta. ¿Ok? Pero su legado existe en los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos es el resultado directo, a través de muchos procesos, de las ideas de Juan Calvino. Eso es así, eso es innegable. Eso yo lo he hablado, tengo muchos videos de esto. Recuerde que cuanto más usted conoce la situación del mundo, más va a entender lo que está pasando. ¿Qué más? Entre los más importantes, diríamos aquí, situaciones que Juan Calvino y Farel enfrentaron en julio de 1536, cuando vino Calvino prácticamente a Ginebra, fue la necesidad de, con claridad, crear un plan de gobierno y de doctrina evangélica. Y cuando digo evangélica, quiero otra vez clarificar. No es el evangelicalismo que viene de Estados Unidos, que pulula México, Centro y Sudamérica. Nada que ver. Ese evangelicalismo es estadounidense, no confesional, es anabautista, es independiente, no pactual, rechazan los catecismos, rechazan las confesiones, rechazan los credos. Prácticamente es un catecismo gringolandia. Estados Unidos de América, siglo XX.
Eso es lo que pulula en todo México, Centro y Sudamérica. Sectas pentecostales, sectas evangélicas, a eso se refiere. Pero cuando habla aquí de evangélico, está hablando del puro evangélico, que es confesional, cree en los catecismos, cree en los credos, los sacramentos, el bautismo pactual, en donde se bautizan los niños por virtud de la fe de los padres. Estamos hablando de eso, salmodia exclusiva. O sea, ese es el verdadero evangélico. No es el gringo evangélico que viene a México, Centro y Sudamérica y que pululan en todas partes de México. México que está lleno de evangélicos. No, de veras. Y no conocen su historia. Centroamérica, Sudamérica, oiga, todo es gringo. Siglo XX, ¿ok? Siglo XX. Eso no está hablando aquí. El evangélico aquí está hablando de la reforma del siglo XVI. Catecismo, confesiones, credos, historia, la patrística, los sacramentos, bautismo de niños, de adultos. Qué lindo, ¿eh? Eso, de eso está hablando. Esto es historia. ¿Se dan cuenta por qué es bueno entender todo lo que tiene que ver y saber dónde uno está parado y diga, bueno, ahora yo sé de dónde vengo y a dónde voy, ya no puedo cantar la canción, no me importa saber quién soy ni a dónde vengo, de dónde voy. Eso ya no es mi canción. Ahora mi canción es yo sé ahora de dónde vengo y a dónde voy. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y qué pasa? Entonces ellos querían poner una nueva liturgia, diríamos así. Entonces para eso tuvieron que crear bases estructurales para la práctica de la religiosa en la ciudad de Ginebra. Para el invierno de 1536, Farel, posiblemente asistido con Calvino, producen una breve confesión de fe de Ginebra que define 21 artículos públicos de teología. Eso lo enseñé mucho tiempo antes. Ya tengo ya como 7 años. Yo espero que los que me han seguido ya sepan. ¿Okay? Por eso es muy importante estudiar. ¿Se dan cuenta? Recuerde que la ignorancia no es virtud. No se los digo así directamente. La ignorancia no es virtud, amigos. Por eso que, justamente porque la mayoría son ignorantes en América Latina, escogen a presidentes que no sirven absolutamente para nada. Así que en religión también tenemos que tener conocimiento de las cosas. Confesión de Ginebra. Y aquí está la Confesión de Ginebra 1536. Lo escribió Farel juntamente con Calvino, porque necesitaban eso, ¿no? Aquí está, son exactamente la confesión de fe, ¿no? En 1536. Se dice también que ayudó Besa. Besa fue un gran teólogo, amigo de Juan Calvino, reformados, ¿no? Recuerde que la reforma no es... Farel, uno de las cosas que Farel había hecho, y fue un error, pero no es el único, porque sucedió en toda Europa. Hasta ahora yo veo de que muchos dicen, bueno, eso es parte de la reforma, está bien lo que han hecho. Es la destrucción de estatuas y de imágenes. Eso no es reforma, eso es violencia. Eso es destrucción. Cualquiera puede agarrar no sé, a ver, vamos a ver qué. Supongamos que este es una estatua, un muñeco, lo que sea, agarro, lo tiro. No necesito ir al seminario para estudiar teología por 10 años para romper una estatua. No, cualquiera lo puede hacer. Eso no es reforma. Entonces, cuando Calvino entra en 1566, ve que los terroristas protestantes, yo llamo terroristas porque sembraron odio, sembraron terror, destrucción. No los puedo llamar reformadores, honestamente, no. Ese no es el título. Eran terroristas protestantes, rompieron absolutamente todo. Y eso no es algo digno de reconocer que era reforma. Eso no es reforma. Eso es destrucción. Y eso es así. Que alguien esté exacto, correcto, esa es destrucción. Eso no es reforma. Porque si ser protestante o reformado es destruir, oiga, entonces ni siquiera hay que estudiar la Biblia. No hay que estudiar la Biblia. ¿Para qué? Si solamente es agarrar y tirarlo. Agarrar y tirarlo. Agarrar y tirarlo. Y alguien que ponga... y eso no es reforma. Y Calvino se dio cuenta de eso. Entonces aquí lo que primerito que hacen es, bueno, vamos a hacer una confesión de fe. Hicieron una confesión de fe. Y aquí lo tengo. La palabra de Dios, hay un solo Dios, la ley de Dios, igual para todos.
la naturaleza humana, el hombre está perdido, la salvación. O sea, esta es la pristina, original, primitiva, ¿no? Confesión de fe reformada. Tiene que estudiar. Después de eso les doy una tarea a ustedes. Estudienlo. Yo creo que lo tengo traducido y si no, se lo voy a traducir para el conocimiento de ustedes, para que ya no estén en, en, en las tinieblas del conocimiento, para que sea usted una persona culta, una persona informada, conocedora, para cuando esté con sus amigos, en su familia, tomando café, tomando té, un arrocito, un pan, mientras ellos hablan tonteras, usted viene y habla luz, conocimiento. Cuando esté con evangélicos, pentecostales, usted trae conocimiento, les enseña, les está educando a ellos. Pero si usted no se educa, oiga, ¿cómo va a educar algo que usted no sabe? Entonces, para que vean y digan, vamos a la casa de esta hermana porque aparte que nos da comida, también nos alimenta con conocimiento. Qué bonito, ¿eh? Qué lindo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que hacen es una confesión de fe en 1536. Teología, empezando con la afirmación de que la escritura es la única regla de fe y religión. ¿Se dan cuenta? Religión, la escritura. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos quieren diferenciarse de la teología católica romana. La teología reformada, si vemos desde el principio, porque esto es el principio de la teología reformada, ¿ok? Yo les digo una cosa a ustedes, los que me están escuchando. No pongan deditos cuando alguien pone de la Reforma, de Lutero. La mayoría de la gente no sabe lo que están haciendo. Se lo digo así, no saben. Yo no pongo, yo cuando aparece ahí, yo leo y me río, digo, pero esta gente como... Si supieran lo que pondrían, si se dieran al menos, si pudieran decir un mes, no voy a trabajar, no voy a cocinar, no voy a hacer nada, solamente estudiar, sería diferente. Pero ellos no, se levantan, miran algo, ¡plac!, lo ponen. Se levantan, miran algo, ¡plac!, lo ponen. Oiga, eso no es estudio. Usted no se culturiza con memes. Los memes embrutecen. ¿Me entiende? Uno tiene que tener la capacidad para hacer tiempo y poder uno educarse. Especialmente en religión. Vuelvo a decir, para mí la religión es importantísimo, ¿eh? Usted me habla de religión, yo le escucho de buena gana. Con inteligencia. Porque para mí es muy importante. Si es algo falso, lo rechazo. Ni siquiera pierdo mi tiempo. Porque lo falso hay que sacarlo. Uno se queda con lo verdadero, con lo genuino, con lo original, con lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Herejías, blasfemias, apostasía afuera. No sirven para nada. Embrutecen. No, embrutecen. Jesús mismo lo dijo. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Jesús mismo dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Él ha sido asesino desde el principio y mentiroso. Cuando habla de mentira, habla de él mismo. Ahí está. Así, eso mismo lo dijo Jesús. Ese es el principio de la verdad. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice aquí que en ese momento entonces, meses después, en 1537, enero 1537, entonces ya Calvino tenía ministros, ¿no? Y comenzaron Calvino a distribuir, ¿no?, una constitución muy rudimentaria a los magistrados de la ciudad. Ya había hecho ya una constitución, va a los magistrados, ¿no? Yo soy Juan Calvino, si pase usted adelante, señor, aquí tengo una constitución muy rudimentaria, quiero distribuir a todos ustedes. Entonces ellos lo reciben, ¿no? Y se llamaba los artículos referentes a la organización de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerde, estamos hablando en la Edad Media, eso ya no se hace ahora, o sea, no se va a hacer, ya es imposible que se haga ahora. ¿Okay? Hoy día, por ejemplo, en América Latina está lleno de mediocres, ¿no? Batanes que no sirven ni siquiera porque son presidentes. Y cuando uno va y le dice, mire, vengo aquí, imagínese, vaya al presidente de México. ¿Cómo está, señor? Muy bien. ¿Para qué ciudadano? Sí, yo soy ciudadano mexicano, mexicana, a buena honra. Muy bien. Venga, aquí tengo unos artículos de religión. Le va a decir, oh, disculpe, se equivocó. Vaya a la diócesis católica o a la secta que está aquí. Pero este es el gobierno. Antes no era así. Antes lo que pasaba era de que ellos venían a la ciudad, ¿no? Entonces Calvino era el pastor de la ciudad y tenía y religión y gobierno civil estaban de la mano. Religión y gobierno civil estaban de la mano. Okay, el gobierno civil tenía que aprobar la religión. Alguien no podía decir, ¿saben qué? Yo soy mormón, quiero enseñar. No, aquí la iglesia es de fe protestante.
tú eres bienvenido a estar acá, pero si tú comienzas a predicar en contra de la fe protestante, te vamos a mandar a la cárcel, hasta te podemos quemar en la hoguera. Hoy día que alguien diga, perdón, eso, te vamos a quemar en la hoguera, oh, pero qué persona tan mala, eh, prejuicio, discriminación. No, antes era normal quemar en la hoguera a los apóstatas, a los herejes, a los que blasfemaban el nombre del Señor. Normal, normal. Y cuando digo normal, normal. Más bien se admiraban cuando decían, oye, ¿no le castigó? Sí, nada más que eso, no fue y le cortó la cabeza, lo quemó. No, qué raro, decía. Qué raro que no lo quemaron. Y ahora es eso, qué raro que lo quemaron. Pero en ese tiempo religión y política estaban así. Entonces Calvino iba, y saben que aquí está la constitución de la ciudad de Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces ellos vieron, dicen, muy bien, ¿qué incluía eso? Incluía, por ejemplo, cómo celebrar la cena del Señor. Entonces los magistrados civiles estaban viendo, a ver qué te parece, mira, la cena del Señor va a ser así, ok, está bien, ¿no? Saludos, hermano Abdiel. ¿Qué más? Dice, también estaba referente a la disciplina. Oh, mira la disciplina, la excomunicación. Ok, entonces ellos, Calvino fue, ¿no? Le dice, magistrados de la ciudad de Ginebra. Sí, señor Juan Calvino, aquí tengo todo el plan de trabajo para el gobierno civil y religioso de la iglesia en Ginebra. Muy bien, señor Calvino, déjeme. Vamos a verlo. Ok, muy bien. A ver, ve tú también. Muy bien, aquí. Ok, interesante, ve tú también. A ver, liturgia. Oh, decía. Mira la liturgia que está poniendo el señor Calvino. A ver qué dice. Aquí dice en la liturgia, por ejemplo, ¿no? Que de la cena del Señor. Y también que tenemos que cantar los salmos. Oh, qué bien. Canta, señor Calvino, los cantos de los salmos. Sí, vamos a cantar los salmos en la liturgia protestante, calvinista, la verdadera, la original. ¿Ok? Yo sé que tal vez que en unos 500 años van a venir evangélicos de Estados Unidos de América, van a pulular todo México, Centro y Sudamérica con canciones de ellos mismos, pero no estamos hablando de eso. Bueno, no dijo eso Calvino, pero para que se den cuenta la gran diferencia entre ser evangélico norteamericano del siglo XX y ser reformado del siglo XVI. ¿Ok? Reformado del siglo XVI, original, pristino, sin aditivos, original. Canto de los Salmos. No guitarra eléctrica, obviamente no había guitarra eléctrica. Instrucción del catecismo a los niños. Eso no existe en ninguna iglesia evangélica, ni pentecostal, que son del siglo XX de los Estados Unidos de América. Gringo. ¿Qué es lo que necesita? Mucha gente pone ahí, oh, cómo quiero que Latinoamérica se reforme. No hay ningún problema, no les va a costar ningún dinero. Al contrario, les va a ahorrar dinero. Canten salmos. Los instrumentos de batería que están pidiendo diezmo para que compren eso, no den tus diezmos. Ni tampoco pidan diezmo para esas cosas. Vendan todas las guitarras eléctricas, todos los panderetos, todas las baterías. Véndanlo. No necesitan eso para adorar a Dios. Y se los digo, vuelvo a repetir, no necesitan instrumentos. Oiga, ahora más que nunca que hay mucha necesidad económica, véndalo, no sé cuánto va a sacar en pesos, distribúyanlo, no al pastor, no, al hermano más pobre, una vez que vendan la batería, una vez que vendan la guitarra eléctrica, las panderetas, regálenselo, bueno, no sé quién, pero véndanlo y dénselo al hermano más pobre. Sí. Una vez que vendan eso, entonces se puede cantar los salmos. Nada de Marcos Witt, no sé, yo no escucho sinceramente a ninguno de esos payasos en español. En realidad no los escucho. Yo no sé por qué los evangélicos escuchan eso. Porque no son reformados, escuchan eso, por eso. No escuchen eso. Sean realmente, maduren en su fe religiosa. La mejor manera de madurar en su fe religiosa es volver justamente a la reforma. Créame, ustedes vendiendo todo lo que tienen, comenzando a cantar los salmos, es un mito. Avanzaron la mitad. Miren,
La mitad para una verdadera reforma en Estados Unidos, en América Latina. Háganlo sin miedo. Porque ¿qué miedo tienen? Nadie va a ir al infierno por decir eso. Ya es tiempo que las iglesias evangélicas en México, Estados Unidos, de origen norteamericano, estadounidense, del siglo XX, se dejen de esas cosas. Eso no es reforma. Vuelvo a decir, eso, ahora, si no quiere ser reformado, bueno, pues no lo haga. Pero una cosa sí les digo, cuando viene octubre, no celebren la reforma, porque no son reformados, no lo son. ¿Me entiende? No lo son. ¿Ok? Porque ser reformado significa volver a las raíces. Por eso estoy enseñando historia. La historia no miente. La historia no miente, hermanos. Y eso es la verdad. La reforma en Ginebra se hizo con los salmos. Entonces, ¿qué más? La cena del Señor, los salmos, catecismo para niños, confesiones de fe. Se crearon cortes de matrimonio. Se crearon cortes de disciplina y excomunicación. Ustedes sabían que cuando, por ejemplo, en Ginebra, eso lo vamos a ver, ¿ok? Por eso que a Calvino lo llaman el pequeño Papa y a Ginebra lo llaman el pequeño Vaticano. Esto tiene para rato. Juan Calvino fue considerado un dictador al estilo papal y Ginebra es considerado un Vaticano al estilo del Vaticano de la Iglesia Católica Romana. Cuando los ciudadanos de Ginebra, alguien estaba borracho, ebrio por licor, por todo eso, no le decían, oh, que acompáñala a su casa, pobrecito. De un momento se le pasó, pero vamos a llevarle. No había eso. Inmediatamente lo tragaban al concilio. En el concilio lo disciplinaban. Sí, lo disciplinaban. Ahí, al tiro. Lo disciplinaban. Depende de los casos, hasta los excomulgaban. Y excomulgación, ¿sabe lo que era la excomulgación? Excomulgación significaba que se largue de la ciudad. ¿Se imaginan que, a ver, qué pasa? Supongamos en Chile, Santiago. Están ahí, ¿no? Juan Calvino, y de repente pasan ahí drogadictos rompiendo. Inmediatamente dice, ¿y estos quiénes son? Y mandan a la policía, a las autoridades calvinistas ahí en Santiago de Chile, lo llevan aquí al juez calvinista. ¿Qué pasa? Estaban drogados, insultando, borrachos. Mira, 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 mira esta gente. ¿Qué castigo, señor juez calvinista? Bueno, como Santiago de Chile es calvinista, nosotros tenemos la autoridad de disciplinar, lo vamos a expulsar. ¿O lo van a expulsar? ¿No va a haber castigo? Ese es el castigo. Se van a ir de la ciudad. No necesitamos este tipo de gente. ¿A dónde lo van a mandar? A China comunista. Ahí sí van a estar. Afuera todos ellos. Bueno, algo parecido y literal hacían así en Ginebra. Sí, a los que daban mal testimonio, a los que predicaban diferente evangelio, a los que hacían escándalo, afuera. O si no, el otro castigo de herejía, en la estaca. Normal. Nadie decía, pero ¿cómo es posible que lo van a quemar? No, era tan normal. ¿Cuál es el castigo? La hoguera. Ponían aquí, ponían a la persona, lo amarraban y lo quemaban. Por hereje. Era tan común porque ese fue el castigo por cientos de años en Europa. Así se quemaban a las brujas, a los herejes, a los apóstatas. Así se quemaban. Normal era quemar. Sí, era normal quemar gente en Europa. Durante los 1000 años o el milenio del Sacro Imperio Romano, se quemó cantidad de gente, brujas, hechiceros, herejes. Imagínense. Así que ese poder tenía la Asamblea General en Ginebra cuando entró Calvino. Y se enseñaba a los niños el catecismo. ¿Se acuerda que al principio dije cuando salió los curas ya los niños corrían como perritos? ¡Wow, wow, wow, wow! Corrían, no sabían a dónde ir. Bueno, ahora los niños iban a la iglesia. Entonces sentaditos los niños en francés, le enseñaban a los niños a cantar en francés los salmos. ¡Qué lindo! No se alegraría usted que le llevan a su niño, ¿no? de 4 años, 5 años y
y que puedan ellos estudiar, a ver, ¿dónde está? Cantar. eh, Mira, aquí tengo los salmos escocés. Estos son los salmos. Entonces a los niños decían, a ver, ¿cuántos sean? No sé, unos 300 niños ahí, ¿no? Muy bien. Y ustedes saben cómo son los niños, ¿no? Bonitos, intranquilos, les gusta correr, jugar. ¿Quién no ha jugado cuando era niño? ¿No? Exacto. No, era súper extra estricto. Yo le digo una cosa, si Calvino viviera hoy, nadie, absolutamente nadie de los reformados lo quisiera. Ok, estoy hablando en serio. Reforma es reforma, no es evangelicalismo, que cada uno hace lo que da la gana, como en Estados Unidos. Oh, yo hago, no me gustó este pastor, ¿qué va a hacer? Fundo mi iglesia. ¿Qué nombre vas a poner? No sé. Ah, ahí vemos. Muere ese pastor, viene su hijo. Oye, ¿qué vas a hacer? Voy a cambiar el nombre a la iglesia. ¿De veras? Sí, ya no voy a enfatizar esto. Voy a decir esto. ¿Cómo conseguiste eso? Escuché a un hereje y me gustó lo que predica. Voy a hacerlo. Eso es evangelicalismo. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno se pone los calcetines que quiera. Nadie le va a decir nada. Y así hace, ¿no? Informal, rústico, ¿no? Eh, ordinarios. Así son. Oiga, ¿para qué le voy a decir mentiras? Son ordinarios, informales, no respetan absolutamente a nadie. Hacen lo que le da la gana. Eso no es reforma. Eso es evangelicalismo. Y es tiempo que ustedes sepan eso. ¿Ok? Entonces a los niños se les enseñaba el catecismo. Qué lindo. Catecismo que ellos tenían ahí en ese momento. Escribían. Juan Calvino hizo el catecismo para los niños. Y todos los niños iban, aprendían. Una renovación cultural realmente. ¿Qué más? Eh, bueno, entonces se hicieron provisiones. Todos tenían que asistir a la Cena del Señor. Se celebraba cada 3 meses. No se celebraba la Cena del Señor mensual, sino cada 3 meses. Y eh, comenzaron a preparar a los ministros. Esa parte es muy importante. Tenían que ser ministros de verdad. ¿Ok? Calvino también elaboró el primer catecismo en 1537 para instrucción de los niños, para niños y niñas de la ciudad. ¿No le llena de alegría a usted eso? Honestamente, no le llena de alegría. Una de las razones, alguien me dijo, hermano, pero ¿por qué existen los evangélicos? Una vez, uno de los temas que estoy haciendo. Le voy a decir por qué existen los evangélicos. ¿Está listo, hermano? Sí, sí, yo quiero saber por qué existe, de dónde salen esto, por qué vienen aquí a mi ciudad en México. México está lleno de sectas pentecostales evangélicas. Yo no sé por qué está lleno, pero quiero saber por qué. Bueno, aquí está la razón. En un segundo se doy la razón. No solamente en México, sino en Centro y Sudamérica. ¿Por qué existen los evangélicos? Existen porque en algún momento en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, dejaron de enseñar el catecismo y las confesiones. Por eso existen. Nada más, claro. Porque cuando se deja de enseñar los catecismos y las confesiones, cada uno hace lo que le da la gana. Bueno, supongamos catecismo. Todas las generaciones catecismo. Pero ¿qué pasa cuando la siguiente generación dice, oiga, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, no hay catecismo, aquí vamos a estudiar el catecismo. No. ¿O no? No. ¿Qué vamos a estudiar? Acabo de escuchar aquí a un profeta que se llama Elías. Profeta. Sí, él dice que ve visiones. Vamos a dónde va. Ese es el principio del evangelicalismo. Cuando dejaron las confesiones, que viene a ser lo que resguarda la fe, y comenzaron a escuchar a agoreros mentirosos llamándose profetas. Y de ahí nace el evangelicalismo. Dejaron las confesiones, y cada uno fundó sus iglesias como les da la gana. Nadie le va a decir, oye, ¿tú por qué crees eso? Porque si alguien le decía, ¿por qué crees eso? Le decía, bueno, pues yo quiero creer eso.
Si tú crees otra cosa, sí, entonces funda tu iglesia. Oh, ¿verdad? ¿No? Sí. O sea, tú puedes fundar tu iglesia como tú quieras. Y ya no me tienes a mí que decir nada, ni yo a ti. Tienes razón, dame la mano, que ahí estoy de acuerdo contigo. Muy bien, ¿vas a fundar tu iglesia? Sí, voy a fundar mi iglesia. Ahí está. Así nacen los evangélicos. Así nacen. Nadie da cuenta a nadie y enseñan lo que les da la gana. Se los dije en menos de un minuto. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Calvino, entonces, en 1537, hace su primer catecismo, 1537, para la ciudad. Estos documentos se presentaron en un programa para la reforma de la iglesia. El catecismo de Calvino, por ejemplo, siguió el ejemplo de su obra que él ya había escrito, había terminado sus instituciones de religión cristiana en 1536. Y aquí tengo. Esto es el primer volumen de las instituciones de Juan Calvino, que lo terminó en 1536. En 1537 Juan Calvino elabora su primer eh, catecismo para niños, basado en lo que él había escrito eh, en sus instituciones de religión cristiana en 1536. O sea, el tipo sabía lo que estaba hablando, para él era muy fácil escribir. Y en un tiempo donde no había internet, no había nada, para él elaborar era, como se dice, era un capo, era un bacán, era un tipo cool. O sea, Calvino tenía esa capacidad de análisis, de poder poner sus ideas rápidamente en orden y poder enseñar. Así que eso fue lo que hizo prácticamente. Eh, También él conocía los escritos de Martín Lutero, sacó de Martín Lutero también algo, no todo, pero él conocía. También de su amigo Melanchthon y también de Ulrich Zwingli. Interesante, él conocía a todos ellos, eran contemporáneos, ¿no? Eran los reformadores más importantes de esa época. Zwingli, Melanchthon y Martín Lutero. ¿Ok? También en la teología de la confesión de fe y las reformas propuestas en los artículos, reflejó mucho, ¿no?, lo que otras iglesias reformadas en el Cantón y la Confederación Suiza estaban enseñando. O sea, Calvino quería estar de acuerdo y en sintonía con otras congregaciones reformadas de su tiempo. En ese sentido, él quería unificar hasta cierto punto. La vida religiosa diaria cambió en forma muy significativa cuando llegó Calvino. Ya había más orden, ¿no? Los primeros años que siguieron a la Reforma en Ginebra. Entonces vemos que estos son los primeros años de la Reforma ginebrina. Las iglesias en la ciudad, ¿no?, que generalmente en francés se llamaba templos, fueron reducidas en número de 7 a 3, ¿no? Y muchas parroquias se consolidar, consolidizaron en una, disculpen el español que se me trabó, ¿no? Entonces una compañía de alrededor de 15 pastores protestantes fueron reemplazados, ¿no? O no, reemplazaron a 500 sacerdotes, curas, monjes y monjas que una vez habían ministrado alrededor de la ciudad. Fíjese, 15 pastores protestantes reemplazaron a 500 sacerdotes, curas, cánones de las catedrales, monjes y monjas que ministraban en la ciudad. Increíble. O sea, Ginebra fue limpia de toda influencia católica romana. Muchos, bueno, los protestantes estaban de acuerdo, pero muchos católicos estaban totalmente enojados y tristes y llorando que una cultura católica romana fue eliminada de la noche a la mañana. Increíble, pero esa es la reforma, ¿ok? Eso es lo que trajo la reforma en Ginebra. ¿Qué más? Los ministros reformados comenzaron entonces a hacer sus servicios por primera vez públicos, ¿no? Ellos usaban y se vestían con hábitos blancos, ¿no? Y aquí alrededor tenían como corbatas, usaban hábitos negros y aquí tenían algo blanco, tipo eh, puritano. Todo ministro se vestía de negro y tenía alrededor del cuello como una corbata o algo
blanco. Esa era la vestimenta de los ministros protestantes reformados. ¿Cuál era la primera responsabilidad de los protestantes ministros por primera vez? Número uno, predicar sermones en forma de exposición. No podían ir a decir, mire, yo estuve de vacaciones en Alemania, como hacen hoy en día los evangélicos. No, nada que ver. Ellos agarraban la Biblia, ¿no? Y comenzaban ellos a predicar en forma de, como dice aquí, exposición en el idioma francés, que era el idioma de Suiza, porque anteriormente lo hacían en las misas en latín. Ahora, Calvino entendía latín, pero el pueblo no. Entonces lo que hizo Calvino se va a predicar en el idioma del pueblo, francés. Qué lindo, ¿eh? Voy a buscar los sermones en francés. Yo no hablo francés, pero puedo aprender. Y voy a predicarles en francés. A ver cómo me sale. ¿Qué más? Ah, obviamente, ya las iglesias ya no observaron los sacramentos católicos romanos. No había confirmación, no había penitencia, no había órdenes santas, no había ordenación de matrimonio, no había la unción extrema cuando uno va a morir. Nada que ver que eso. Aunque en la cena del Señor y el bautismo todavía se celebraban, la forma litúrgica y la sustancia teológica de estos sacramentos fueron cambiados sustancialmente. La adoración pública en las iglesias reformadas de Ginebra era más simple, no había ornamento que en la iglesia medieval de hace unas décadas, ¿no? Una vez ya no hacían procesiones en las calles católicas. ¿Ustedes saben lo que son las procesiones? Yo los he visto. Yo he participado cuando era católico romano en la ciudad de Lima. Caminaba. Oiga, la famosa Virgen traída de España en 1535, Nuestra Señora de la Merced de España, de los reyes católicos Carlos V, del Sacro Imperio Romano, católico por todas partes. Entonces yo salía así en mi primera comunión, vestido de blanco, caminando, llevaban ahí a la tremenda imagen, hasta ahora existe, de la Virgen de las Mercedes del siglo XVI, ¿no? Y uno con esa emoción, devoción a la Virgen, mira, ahí está la Virgen, y yo miraba, caminaba, estaba la Virgen, y me dice, niño, cuidado, te vas a tropezar. Es que la Virgen, sí, pero cuidado. Y yo miraba a la Virgen, me impresionaba cómo a la Virgen le estaban llevando, ¿no? Es procesión, ya no había esa procesión en Ginebra, Suiza. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No había eso. Mm, Tampoco había velas, no habían los acolitos, los que ponían las velas, no había coros monásticos. Interesante, porque hoy en día los coros hay más en iglesias evangélicas. ¿Y de dónde creen que vino esa ah, coros evangélicos, ¿no? Los coros que hay en las iglesias evangélicas. Ya existía en el catolicismo. Qué curioso. Evangélicos que critican al catolicismo, ya lo hacían ellos. La reforma eliminó eso. ¿Por qué eliminó la reforma eso? No por el canto, sino porque los reformadores entendieron que la adoración es corporal, una adoración congregacional. ¿Me entiende? La adoración congregacional. Todos cantan, todos participan. No es que yo estoy aquí y que ponen aquí un coro de 20 personas, como lo hacía Charles Finney, ¿se acuerda? Los evangélicos. ¿Qué hacía Charles Finney? Decía, bueno, la gente, la gente no piensa. La gente es gregaria, como los borregos. Entonces yo quiero que vengan aquí hacia Finney. Mientras yo predico, ustedes cantan una canción, pero bien depresiva. Es más, si pueden, lloran. Porque la gente al verle llorar y cantar esa canción tan triste, van a llorar y cuando el llamado venga. Y dicho y hecho, cuando comenzaba a predicar, decía, empiecen. Y cantaban una canción, pero tan triste, 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 triste. Hasta el más duro de corazón lloraba, que cuando hacía el llamado decía, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Todos salían llorando, porque la canción les hacía llorar. Era tan depresiva, tan triste. ¿Qué pasa? Me arrepiento. Bueno, porque la canción era bien triste, ¿no? Eso no existía en la Reforma, eso. Esas manipulaciones no existían. Eso es evangélico.
en una liturgia reformada, ¿no? Uno va a adorar en congregación al Señor, no a hacer teatro, no a manipular los sentimientos de la gente. ¿Me entiende? ¿Se ve la diferencia? ¿No? Y yo lo digo para que vean la diferencia ustedes, para que sepan, oh, yo soy evangélico, no sabía que ese es el origen. Sí, ese es el origen. Si usted es evangélico, evangélica, ese es su origen de usted. No es reformado. Ok, ya sabe ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué más? A ver, veamos. Aquí dice. Entonces aquí la cena del Señor, la adoración pública era más simple y al mismo tiempo los reformadores crearon una liturgia en donde daban prioridad a las oraciones públicas, la proclamación de la palabra de Dios y el canto de los salmos a capela. Nada de que voy a poner un poquito de son, de ritmo. Canto a la capela. Iglesia reformada ginebrina. Solo salmodia. Nadie tenía miedo. Oiga, los salmos son escritos inspirados por Dios. ¿Por qué tener miedo? Fue el evangelicalismo del siglo XIX que cambió todo eso. Y que de ahí va a México. Siempre México. Oiga, disculpe hermanos mexicanos, pero ustedes son los primeros recipientes de todas las sectas, sinceramente. Yo no sé cómo ustedes pueden aguantar tanta secta ahí en México. ¿Por qué van los mormones? Van los testigos, van los adventistas, van los sebetarianos, van los mesiánicos, van los evangélicos, van los pentecostales, van todo el mundo. Oiga, ¿cómo aguantan ustedes sectas, amigos mexicanos? Honestamente. Bueno, no me lo respondan ahorita para no salir del tema, pero después me dicen, porque eso me trae a mí, sinceramente, ya tengo siglos de estar pensando, ¿cómo es posible que en México tanta secta entre? Pero en fin, bueno, también en Centroamérica, Sudamérica también. ¿Cómo es eso? No hay nada en nuestra historia. El otro día ya tengo años revisando la historia del Perú desde que llegó los españoles hasta el momento que entró la primera iglesia evangélica en Perú. No hay nada. No hay ninguna relación histórica. Los incas no fueron pentecostales, eso se los aseguro, de veras, se los aseguro. Bueno, en fin, ¿qué más? Y bueno, los salmos era parte de la reforma, que nadie le dé gato por liebre. No, en serio, que nadie le dé gato por liebre. ¿Verdadera reforma? Sí, yo quiero. Cante los salmos. No hay sustituto. No quiero opiniones, es que no me gusta, porque a mí me gusta mejor que con este ritmo, que enamorado estoy de Cristo, que me gusta hacer esto. No. Si quieren reforma, es salmo de exclusiva. No hay otro. Esa es la verdadera reforma. ¿Son reformados? No, yo soy reformado, puritano. Oiga, los puritanos eran súper, extra, salmodia exclusiva. ¿Puritanos? Ellos no estaban con tonteras. Ellos no estaban con tonteras. ¿No? Dicen, yo soy puritano, me gusta leer los puritanos. Oiga, si le gusta leer puritanos, ¿usted sabe cuántas obras escribieron los puritanos? Ellos eran los hijos de Calvino. Sin Calvino no hubiera puritanismo. Vuelvo a repetir, sin Calvino no hubiera puritanismo. Puros salmodia exclusiva. Puro salmodia exclusiva. Por eso los evangélicos anabautistas como John MacArthur, él no es nada de puritano ni reformado. Por favor, no sé, en Latinoamérica los han engañado. John MacArthur, su iglesia está acá a unos 70 kilómetros de donde yo vivo. No, él no es reformado, no. ¿Cómo se llama el otro que siguen ustedes los latinoamericanos? Paul Washer. No, ese tipo no es reformado. Para nada. No son reformados. Y otros más. No se engañen, les estoy diciendo la verdad. Por favor, no sean tercos. ¿Cómo es posible que les estoy diciendo con historia y no creen? ¿No? Muy bien. Ok, entonces aquí quiero terminar. Aquí nomás. Porque lo que sigue, y esto solamente es el primer capítulo, amigos, ¿ok? Este es el primer capítulo. Ok, y a ver, ¿dónde está? Déjenme un momento. No se vayan. Quiero ver qué es lo que sigue porque la cosa está muy buena aquí. A ver, capítulo 2, ¿dónde está?
Mm, ¿Dónde está esto? Ok, está. Ok, porque el capítulo 2 ya habla ya de la iglesia estructurada de la compañía de pastores. Interesante cantidad de información. Así que todavía estamos en el capítulo 1. Nos quedamos entonces en que ellos estaban cantando a capela los salmos. Inclusive, inclusive, eh, los temas religiosos de la Reforma fueron transformados. Otra cosa antes de terminar. La Asamblea General de Ginebra, en el cambio que tiene que ver con la Reforma, eliminó del calendario ginebrino, y esto es Reforma, lo que por siglos era parte de de la ciudad de Ginebra. ¿Saben lo que eliminó? Eliminó para siempre el calendario de los días religiosos. O sea que antes, por ejemplo, y ahí salen los nombres, ¿no? ¿Qué día, por ejemplo, qué día nació? Hoy día es 4 de octubre, San Francisco de Asís. Oh, entonces hay que ponerle Francisco porque acaba de nacer mi hijito. Ok, Francisco. ¿Qué día es hoy? Oh, es día, no sé, 10 de septiembre. ¿Qué santo es? San Cristóbal. Oh, pues hay que ponerle Cristobalito. Ese va a ser su nombre porque hoy es su santo. Cristobalito. San Cristóbal es tu santo. O sea, ellos ponían nombres de acuerdo al santo del calendario. Eso es así. Esto todos lo saben. Entonces, el consistorio o la asamblea eliminó eso, o sea que los bebés se salvaron, porque habían unos nombres que de grande decía mamá, pero ¿por qué me pusiste ese nombre? Yo nunca quiso. Hijo, es tu santo, ¿no? Es tu santo. Así que tu santo se llama así, Don Toribio, Santo Toribio, ese es tu nombre porque es tu santo. Ya con la reforma, todos los niños se salvaron de poner esos nombres raros y ya le ponían otros nombres. ¿Ok? Eliminaron el calendario público de la fiesta, de los santos y todo lo demás. O sea que sí hubo una reforma cultural, religiosa, económica y social en Ginebra. ¿Se dan cuenta? Pero ahí lo vamos a quedar porque lo que sigue se está poniendo realmente cada día más interesante. Ya estoy pensando sacar mi boleto para ir a Ginebra y ver también. Ya, al menos estoy soñando. Pero, en fin, aquí nos quedamos y que la gracia del Señor, hermanos, sea con todos ustedes. A mí me nombraron José María por los padres. Sí, hermano. O sea que usted es más bíblico que todo. O sea, José María. O sea, ese es su nombre. Cuando es Navidad, nunca se va a olvidar. O sea, que pasen a buenas noches.